Muy buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Rodríguez, Product Manager Regional, representando Argentina, Chile, Colombia, Perú y países de Centroamérica. Mi especialidad está enfocada en la automatización de máquinas y equipos con tecnología neumática y algunas características o cuestiones incluidas gamas de productos del tipo eléctricas, siempre asociados a Factory Automation. En esta oportunidad vamos a estar tocando temas muy actualizados, temas con novedades respecto de productos que tienen que conocer y que Festo les puede ofrecer. Como dice el título, digitalización como concepto, innovaciones, tendencias en todo tipo de dispositivo orientado con automatización neumática. Antes de comenzar, lo único que les voy a pedir es por favor me validen si están oyendo sin inconvenientes haciendo un clic sobre el símbolo de la mano. Yo ya tengo algún feedback de que están oyendo sin problemas. Perfecto. Bueno, muy bien. Es una webinar dedicada exclusivamente a clientes que trabajan con la región, que están trabajando permanentemente con nosotros. Hay una serie de novedades bastante interesantes y les diría que esta webinar es particular por la cantidad de tópicos que tenemos que recorrer en aproximadamente una hora. Lo cual, como van a ir viendo variabilidad de productos, sugiero a medida que vayan encontrando esos productos, escriban la pregunta para no olvidarse. Bien, no se olvidan, entonces van cargando las preguntas que puedan llegar a aparecer, que pueden llegar a surgir y las vamos recorriendo al final. Necesito hacerlo al final porque hay, como les digo, una gama bien interesante de productos para conocer. Algunos tendrán un carácter básico y otros un carácter un poquito más elevado. Ahí es donde tenemos que trabajar. Fundamentalmente las imágenes que tienen ya en pantalla les está mostrando el eje central de esta webinar, trabajando con la etapa de fuente de energía, con la etapa de sensores, la etapa de maniobra y la etapa de actuadores. Ahí es donde les vamos a ir contando qué tenemos para ofrecerles. Bien, arrancamos entonces. Para poner en claro los tópicos que se van a tocar y los temas que se van a tocar, necesitamos hacer un poquito de escuela respecto de la composición de un sistema. La composición del sistema neumático, en este caso, compuesto por fuente de energía, por etapa de sensado, quizás alguna herramienta de proceso, una anterior a los actuadores, elementos de maniobra. Todos los sistemas neumáticos, de alguna manera, con proporciones distintas, tiene cada uno de estos componentes. Ese sistema se puede analizar como una estructura simple, compuesto fundamentalmente por sensores, actuadores y elementos que procesen la información. Esto a partir de acá es una máquina simple. Si esas máquinas simples empezaran a comunicarse a través de un bus de comunicación, estaremos hablando de un segundo nivel. Bien, ese segundo nivel va a estar compuesto por sensado, actuadores, procesos, un medio de comunicación y traspaso de información. Ahí estamos hablando de dos conceptos. El primero, triángulo de la automatización. El segundo, pentágono de la automatización. Un nivel más. Y por último, ya como mucho más novedoso, donde aparecen las mismas herramientas que en el pentágono, tenemos el hexágono. ¿Por qué? Porque aparece fuertemente la influencia de la digitalización. Es decir, no solamente la comunicación entre máquinas, sino empezar a volcar datos a la nube, poder acceder a datos del Big Data y a partir de ahí poder sacando conclusiones más rápidas y tomando decisiones mucho más eficientes respecto de las máquinas con las que vamos a trabajar. Entonces, la gama de productos que vamos a mostrar hoy puede estar vinculada en cualquiera de estos tres niveles con los que vamos a, o lo que les estoy mencionando en definitiva. Bien, vamos con las novedades. Una de las novedades que quiero mostrarles es la serie MS2. La serie MS2 es una unidad de preparación de aire preparada para cubrir los caudales más bajos que como productos de la nueva serie de preparación de aire Festo no trabajaba.
Esta serie se lanzó este año, es una serie ultra liviana, realmente son componentes muy livianos preparados para sistemas de handling, pero también preparados para unidades básicas donde el consumo promedio esté entre los 200 y 300 litros minutos. Para que tengan un dato estadístico, generalmente una electroválvula monoestable trabajando con un cilindro, con un ciclado de 30 golpes por minuto, está rondando esos caudales. Sí, está cerca de esos caudales. Entonces, les mostramos esta novedad. Para nosotros, una variante más en preparación de aire. Fíjense que las dimensiones son realmente bajas. ¿Sí? Tiene el tamaño de una lapicera. Se podrán encontrar con conexiones roscadas o se podrán encontrar con directamente el racor embebido en el cuerpo de la unidad. ¿Sí? A partir de ahí se van a encontrar con accesorios para el montaje, con cartuchos filtrantes, con la tuerca moleteada para poder amurarlo con ese material y un funcionamiento de purgado manual. Los datos más relevantes de esta unidad, ahí como lo pueden ver, un QS6, un regulador de presión QS6 está en los 350 litros minutos y un filtro regulador estará en los 310 litros minutos con un nivel de filtrado de 5 micrones y una purga de condensación manual. Vuelvo entonces un instante, haciendo el recorrido del video, compacto, ligero y de gran caudal. Son los nuevos reguladores nuestros, con un funcionamiento seguro de bayoneta, un recambio de cartucho filtrante en el caso de que sea necesario, pero por favor, mi comentario como Product Manager para nuestros clientes es consideren esta variante porque van a ver que en más de una oportunidad, para tomar la decisión de qué unidad de mantenimiento ponen, generalmente se sobredimensiona en 3 o 4 veces el valor. Bien, a veces cuando el ciclado es bajo, cuando tenemos la oportunidad de utilizar una unidad que consuma menos caudal de aire, es una alternativa, si quieren, de carácter económico para estas prestaciones. Es una variante más que ponemos al servicio de nuestros clientes. Esa fue una novedad. Vamos a la siguiente. La siguiente novedad es la familia de módulos de eficiencia energética. La familia de módulos de eficiencia energética teníamos una ya lanzada hace un tiempo, ese módulo de eficiencia energética cubriendo 3 aspectos básicamente, cubriendo una desconexión automática en modo de espera. Ahí es donde uno con un consumo natural, en cuanto dejamos de consumir aire, el sistema o esta unidad se da cuenta, interrumpe el pasaje de aire, es decir, tiene una válvula de 2 vías, 2 posiciones eléctrica, y se pondrá en servicio cuando uno nuevamente empiece a consumir. Ahí es donde encontramos una ventaja en la producción normal y cuando no se produce, en dejar de seguir entregando aire comprimido. Esa es la primera herramienta que tiene. La segunda herramienta es la detección automática de fugas. Si nosotros interrumpimos con una válvula de 2 vías, 2 posiciones, el pasaje del aire, nos encontramos con una caída de presión progresiva aguas arriba. Esa caída de presión, si analizamos el tiempo en el cual se despresuriza el equipo, podemos analizar un estado inicial de la máquina y un estado con envejecimiento en conexiones y un exceso de fugas. Al mismo tiempo, con la herramienta de dashboard, tenemos conectividad y podemos ir subiendo información de un análisis de consumo, un análisis de fuga, un nivel de interrupciones, diagnóstico de errores que pueden llegar a tener con estas unidades. Se acopla a la serie E2M, que es la existente, donde teníamos protocolos de comunicación, una serie de menor prestación que es la serie D2M. La serie D2M no tiene un protocolo de comunicación, tiene simplemente un bus de comunicación con algunos equipos de Festo y a partir de ahí simplemente podemos estar monitoreando el valor de presión, la cantidad de litros por minuto y el corte, pero no llegamos a un nivel de conectividad. Es decir, uno estaría preparado, si quieren, para el pentágono del automatismo, inclusive el hexágono, llegamos a la digitalización, y el otro formaría parte del triángulo. En ambos casos, las estructuras responden de la misma manera. Fíjense que frente a un consumo normal,
existe un tiempo de espera donde se detecta que ya la máquina no está consumiendo lo mismo y procede al corte de suministro. Cuando se realiza ese corte de suministro, el equipo, una vez que recibe la orden de activación, habilita inmediatamente la válvula de 2 vías 2 posiciones y tenemos otra vez un consumo normal. La diferencia que tiene ahora la serie C2M, es decir, la nueva unidad, muestra un comportamiento muy similar, pero se le ha incorporado, aparte de entradas y salidas digitales, un regulador de presión proporcional. Ese regulador de presión proporcional lo que permite es poner una presión de precarga y también tener un arranque mucho más suave. ¿Para qué es esto? Para que en aquellas máquinas donde no podemos despresurizar del todo el equipo, tengamos una presión mínima de arranque, ganaríamos velocidad en la respuesta cada vez que la máquina quiere arrancar otra vez y tendríamos o nos permitiría tener una presión de precarga. Bien, les muestro algunos ejemplos de esto. Ahí es donde tenemos básicamente un PLC conectado a un terminal CPX y directamente con una extensión de módulo de CPX podríamos conectarnos a una unidad de estas como unidad remota. También podríamos con la serie C2M conectarnos con un equipo compartiendo entradas y salidas y al mismo tiempo llegar hacia un esclavo. Diferentes combinaciones con las que se pueden encontrar y bueno, si apareciera la necesidad, por supuesto, de expandir entradas y salidas, ese es el bloque que permite hacerlo. Estas configuraciones nosotros consideramos que son muy potentes respecto de innovaciones asociadas a el consumo de aire, ¿sí? Asociadas a la eficiencia energética. Les pongo simplemente un ejemplo acá como imagen para considerar que cuando una unidad de estas está instalada es importante que no le llegue agua, ¿bien? Que si bien la calidad de aire que pide es un 744, tratemos siempre de preservar la vida útil del producto. Entonces, con un buen filtro, una trampa de agua, podríamos tranquilamente operar sin ningún inconveniente. Lo que proporciona Festo, estas soluciones, directamente con un gateway, es subir información hacia la nube y a través de esta también poder interconectar con algún otro proveedor. Bien, pero esto es concepto tecnológicamente hablando de digitalización en nuestros productos. Ahí es donde uno puede acceder a un dashboard, a donde podemos tomar una decisión en función de la hora o el minuto en el cual el producto registró cambios, por ejemplo, en el comportamiento de nuestro consumo. Antes de seguir mostrando más cositas en esta webinar de tendencias e innovaciones, hago una aclaración respecto de lo que es IO-Link, porque voy a mostrar tecnología asociada a esta. Bien, este nuevo estándar de comunicación punto a punto para sensores sin bus de campo, transmisión de datos seriales bidireccionales con codificación. Básicamente lo que ha permitido un protocolo de comunicación IO-Link es en diferentes componentes, ya sea terminales de válvulas o sensores, es manejar la información digital, ¿sí? Manejar información digitalizada. Esto disminuye notablemente la cantidad de cables que utilizamos, tiene prestaciones bien interesantes asociadas a sacar en caliente un producto o configurar y cargar las mismas condiciones de un sensor a la hora de una reposición. A la hora de trabajar con variables analógicas también, si uno tiene sensores con variables analógicas, cambiando de tecnología a un formato IO-Link, podemos olvidarnos de esa variable y estar analizando un sensor de manera digital que te puede enviar esa información de manera proporcional. Hay muchas ventajas, simplemente utilicé esta imagen para aquellos que no estaban identificando qué es IO-Link, pero piensen que es algo directamente asociado a una tecnología de conexionado, ya no de cableado. Así es como les tengo que mostrar entonces los nuevos sensores ópticos de Festo. ¿Sí? Están calificados como SOE o SOOD, esta variable de sensores con tecnología multipíxel
realmente lo que ocurría con Festo es que sí tenía una gama de sensores, pero muchas veces los clientes hacían los comentarios respecto de los precios. No encontrábamos una buena competitividad. Ahora con esta variable, sensores pequeños con diferentes alternativas, supresión de fondo, retroreflectivos, de barrera, con conceptos de LED y con conceptos de láser. Bien, con comunicación IO-Link también, con un formato, imagínense que desde el momento que el producto es un producto con tecnología IO-Link, nos permite levantar muchísimos datos, ¿no? Dentro de esos datos relevantes, por ejemplo, podría ser la temperatura. Estos sensores activan un evento cuando la temperatura está fuera del margen. Por lo tanto, podemos saber cuánto tiempo ha estado trabajando con temperaturas excedidas. Es apenas un ejemplo, ¿no? Pero lo que me interesa que se den cuenta es que Festo también empieza a proveer toda esta gama de sensores altamente competitivos. Ahí se van a encontrar con diferentes gamas, ¿bien? Sensores de reflexión directa, supresión de fondo. Muchas veces lo que suele preguntar el cliente es la diferencia entre LED y láser. Ahí es cuando uno les hace aclaraciones. Hoy en tecnología de LED y de láser, básicamente se van a dar cuenta en esta representación el direccionamiento de las de luz, ¿no? Lo cual me permite trabajar cuando uno tiene que hablar de tecnología láser, seguramente con un valor un poquito más alto que el LED, pero trabajar en lugares realmente pequeños o lugares complicados donde necesitamos mucha precisión para el enfoque de las de luz. Si no, lo clásico será tecnología de láser y, perdón, tecnología de LED. Y cuando hablemos de láser, estaremos hablando también de una capacidad de alcance más alta. Algunos datos relevantes: el tipo de salida, salidas PNP, NPN, la alimentación, la protección del láser es segura para la vista del ser humano, bien, con diferentes grados de IP en función de lo que se necesite, pero también se presenta como una novedad. Alcances bastante interesantes, lo que es supresión de fondo, supresión de fondo va a permitir también esta característica con la que los sensores empiezan a venir equipados. Voy a buscar una de sensado de distancia. Las aplicaciones, por supuesto, pueden ser variadas, pero a veces también no terminamos de identificar qué es la tecnología multipíxel. La tecnología de multipíxel tiene, ahí me muestra básicamente la estructura de sensado, ¿bien? Y cómo cuando uno emite las de luz, y bueno, ese haz de luz impacta sobre el objeto, entra por el lente con un ángulo definido. Cuando el ángulo varía, claramente ese haz de luz pega en diferentes zonas de la estructura pixelada. Si pega en diferentes zonas de la estructura pixelada, evidentemente ese objeto no está a la misma distancia. Entonces eso nos permite ganar muchísima precisión en los sensores y características que se imaginan que si tienen una estructura de comunicación IO-Link, son datos que podemos levantar e inmediatamente estar midiendo distancias. No solamente temas de contraste, ¿no? Identificación de contraste, por supuesto, es otra herramienta, pero distancias es otra que pueden ofrecer estos sensores ópticos. Y como cualquier proveedor de sensores, la gama de accesorios, escuadras de fijación, reflectores, láminas reflectoras, también están dentro de nuestra cartera de productos. El siguiente tópico está orientado a tecnología de vacío. Bien, esta es una estructura básica. Ahí tenemos en esta imagen un terminal de válvulas. Tenemos una válvula de vacío, una ventosa, ¿bien? En la etapa de succión. Esto es clásico, pero nos damos cuenta claramente que tenemos un consumo de aire bastante alto. Entonces tendemos a decir, bueno, trabajo con técnica de vacío. ¿Qué pasa si bajo un poco la presión? Chequeo si alcanza o no alcanza para tomar la pieza, y con eso es una herramienta básica para disminuir el consumo. Dentro de las novedades en técnica de vacío, ¿qué tenemos? Aparece la tecnología la cual nosotros llamamos OBEM,
La tecnología OBEM permite, con la gama de sensores incorporados, con comunicación IO-Link, con variables tipo PNP o NPN, también podemos controlar los niveles de vacío y ponernos a generar el vacío solamente cuando sea necesario. Eso genera una disminución en los consumos de manera importante, muy importante. Casi una reducción del 60% en el consumo de aire con nuestros accesorios o nuevos productos de técnica de vacío. Adicionalmente, así como está el OBEL, conozcan el producto OBEL, ¿sí? El producto OBEL es simplemente una tecnología de vacío o una válvula de vacío con generación de vacío y eyección, ¿sí? Con un nivel de cableado muy sencillo y con la posibilidad de incorporar variabilidad de sensores, ¿sí? Uno puede generarlo como un producto más económico, poder trabajar con modelos de 2 válvulas, de 4 válvulas, de 6 válvulas o de 8 válvulas, por ejemplo, generar una isla de válvulas de vacío. Bien, con la prestación de poder incorporar sensores que detecten vacío con variable analógica o con variable digitalizada. Si vamos con variables digitalizadas, tenemos inclusive la visualización por display de un sensor como este, con comunicación IO-Link, o podemos pasar a un sensor que entregue una salida analógica de 0 a 10 voltios, de 1 a 5 voltios, con la capacidad de detección de -1 a 1 o de 0 a 1, bien, con un grado de IP convencional. Esto tendría que estar asociado a esa variable, pero es una prestación que permitiría también al cliente tomar la decisión de en qué momentos necesita realmente esa información de sensado. Si no lo conocen, una novedad que tenemos nosotros es este convertidor de señal. Este convertidor de señal no solamente aplica para la técnica de vacío, acá lo estoy mostrando asociado a la misma, pero sepan que tenemos para diferentes gamas de sensores, eh, existen por supuesto cualquier variable analógica. Lo que ofrece este convertidor de señal es capturar esa variable analógica, ponerla en la unidad que ustedes lo necesiten, eso es absolutamente configurable, con salidas del tipo digital o con comunicación IO-Link. Bien, entonces no solamente convertís esa variable analógica, sino que también la ves como display y con la unidad que tú necesites. Es una herramienta más que no queríamos dejar pasar. ¿Dónde lo podríamos aplicar? En esto asociado a la tecnología de vacío. Imagínense que uno midiendo cada punto de técnica de vacío asociado a un SCDN, podríamos tener información inmediata. Es así como se empieza a generar una estructura para aquellos que no tienen la experiencia, con lo que se llama un maestro de IO-Link. Si yo tengo un maestro de IO-Link, alguien que administra el recurso de todo ese paquete de información, ya nos encontramos con este concepto de digitalización o llegaríamos, por ejemplo, a el punto del pentágono del automatismo. ¿Por qué? Porque con simplemente un maestro de IO-Link y con cada uno de estos puntos conectados al maestro, podemos compartir información a una tecnología de bus de campo. Bien. Siguiente producto. El próximo producto a mostrarles se llama BTUG Cabinet. Ahí en la animación lo van a poder apreciar. Esas son simplemente valvulitas check para evitar que los direccionamientos de aire en sentidos indeseados ocurran. Pero quiero que vean el formato BTUG, esa es parte de la extensión de la familia, con un formato hot swap, es decir que podemos sacar en caliente sin interrumpir la energía de presión y la reposición de válvula en el caso en el que lo necesiten. Listo para montar en un gabinete con un nivel interesante de IP69 cuando queda montado, bien, e inclusive con variantes de ATEX aquellos que lo necesiten. Por el momento, este formato que estamos ofreciendo es tamaño 10 y 14, eso es más o menos el ancho de la válvula, lo cual ronda valores de 800, 900 litros minutos por cada válvula, con diferente cantidad de posiciones de válvula. Este formato, como les hacía referencia, formato hot swap, y una vez instalado en el gabinete, garantizando un IP69K. Para aquellos que no lo hayan visto nunca, simplemente el formato hot swap lo que hace es que cuando ustedes jalan la perilla hacia atrás, inmediatamente se genera el bloqueo de la conexión de presión de la válvula, lo cual permite
que ustedes puedan retirar el producto sin mayores problemas, sin que escape el aire por ningún lugar. Se pone la válvula, se conecta e inmediatamente continúa dando funcionalidad. Bien, eso es efectivamente lo que hace. En esos gabinetes encontrarán diferentes configuraciones. Ese es un formato que se configura cuando uno lo necesite, donde puede tener las conexiones de aire comprimido en los laterales o en la zona baja. Los silenciadores igual colocados, y piensen que esta tecnología podría ser una tecnología de eh, multipin, es decir, tener ahí una estructura multipolo, o por supuesto, como ya lo trae acompañado el formato BTUG de Festo, con comunicación IO-Link. Entonces, con un cable de 5 hilos, ustedes trabajar con la cantidad de electroválvulas que necesiten, como les mostraba la información anterior. Así que se llama el concepto BTUG Cabinet. Bien, configurable y disponible. Llegando entonces, los minutos van corriendo, ya estamos cerca de 10:30. Llegando entonces a este concepto de la neumática digitalizada, que es el punto clave para el cual nos va a llevar un poquito más de tiempo este producto. Voy a hablar del Festo Motion Terminal. Para eso voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Leyendo un poco el texto, dice: el mundo está cambiando más rápidamente que antes y la digitalización acelera la transformación. Es decir, cualquier herramienta con la que nosotros contemos, vamos a estar todo el tiempo haciendo fuerza con la aceleración del proceso de cambio. Ese concepto de digitalización hace, por ejemplo, que una herramienta con la que contamos todos, por ejemplo el celular, eh, hoy la estemos usando no solamente para comunicarnos telefónicamente, sino para mirar nuestro correo, para escuchar música, para tomar imágenes, para visualizar imágenes, para hacer compras. Como muestra ahí algunos símbolos de videojuegos. Utilizamos una herramienta donde compensa muchas otras y que con el tiempo las ha ido reemplazando. La digitalización, claro, auxilia en las actividades profesionales. Esto hace que hoy, por ejemplo, estemos dictando un entrenamiento no presencial, pero con capacidad de interacción, con capacidad de hacer preguntas, achicando un montón de distancias, o el trabajo de home office, o bueno, un montón de herramientas con las que hoy ustedes están contando. Y la digitalización claramente ayudando o acompañando todo el desarrollo profesional nuestro. Ahí es donde aparece este nuevo concepto para nosotros, un concepto que se va implementando en la región, por ahora implementado oficialmente en Argentina y Brasil, por ejemplo. El resto de los países estamos preparando el equipo de ventas, estamos preparando el soporte técnico suficiente como para que pueda llegar de un momento a otro, pero representando una unión entre la digitalización que estamos viviendo actualmente y la automatización neumática. Entonces, esa combinación lo que hace es generar nuevas oportunidades de control, empieza a generar nuevas ideas para ese ingeniero de aplicaciones, para esas oportunidades que podemos encontrar, con un concepto muy interesante, donde así como vimos la foto del celular y un montón de herramientas que utilizábamos antes, tener una agenda o mirar el correo por separado o no poder cargar un video directamente, acá podemos empezar a mezclar una serie de funciones de características neumáticas en un solo componente. Es esto: cuando ustedes les vuelva a la mente o terminada esta webinar, deban explicar qué es este Festo Motion Terminal, les sugiero recuerden esto, ¿no? Es la unión de la digitalización con la automatización neumática, y esto generando un abanico de posibilidades y de oportunidades completamente distintas. El Festo Motion Terminal trabaja, por supuesto, con estos tópicos de interés mundial, es decir, la cuarta revolución industrial, la eficiencia energética y las máquinas inteligentes. Bien, la neumática básica, la electrónica, el control por software, diversas tareas de movimiento neumático a través de una sola válvula,
cambio de parámetros en tiempo real, visualización de velocidad, visualización de tiempos de alcance para el posicionamiento y, por supuesto, eficiencia energética, tecnología piezoeléctrica, donde veremos economía o racionalización en la utilización del aire comprimido. Es una mezcla de todas estas variantes. Actualmente, ¿qué conocemos? Conocemos válvulas de vías, reguladores de caudal, reguladores de presión, sensores de presión y caudal, válvulas proporcionales, proporcionales de caudal, proporcionales de presión, válvulas de arranque suave, control de posición y amortiguación. Lo que Festo les propone es una combinación de todos estos elementos en uno solo. Es decir, diversas funciones neumáticas, más de 50 componentes sustituidos por una única válvula. Es la primera válvula activada por Absworld. Poniéndonos un poco en la actualización de datos, fíjense que este formato es una válvula de corredera, es una válvula en la cual para aquellos, si dentro de los asistentes hay un grupo de técnicos, ingenieros, alguna vez en sus inicios de conocimiento neumático, probablemente hayamos vivido algún profesor dibujando la válvula, dibujándola en una pizarra, mostrándonos por dónde circula el aire. Bien, con una foto ahora completamente distinta, ¿sí? Una tecnología de Motion Terminal con una combinación de válvulas, con un modelo de circuito de Grace, es decir, simplemente 4 válvulas de 2 vías, 2 posiciones, con un pilotaje controlado por material piezoeléctrico. ¿Qué es esto? Lo que muestra esta estructura muestra válvulas de asiento, muestra un piloto piezoeléctrico, ¿bien?, que trabaja por deformación, lo cual le da una vida útil muy larga, aplicándole un valor de tensión a este material piezoeléctrico, genera la deformación y en consecuencia la conmutación de una válvula de asiento, de 4 válvulas de asiento. Ese es el pilotaje. Bien, no solamente en esa estructura, como les decíamos, tenemos un sensor de presión, un sensor de caudal, sino que también tenemos un sensado de posicionamiento y corrimiento de esta válvula. Todo listo para ser controlado a través de ese controlador que se está mostrando en imagen. Es decir, el concepto del Motion Terminal muestra esta combinación de 4 válvulas de asiento, un sistema de pilotaje y un controlador. Ese controlador, de alguna manera, es el que va a administrar las apps para lograr cosas distintas. Bien, espero poder explicarme. No solamente con ese controlador podremos trabajar con funciones de control de presión, regulación proporcional, control de posición de válvulas, sino que también podremos interactuar con la posibilidad de algún nodo de comunicación, módulos de entradas y salidas y feedback de sensores hacia el Motion Terminal. Ahí es donde empezamos a hablar de aplicativos de movimiento. Ahí es donde empezamos a hablar de que cada uno de esos hardware instalados puedan llegar a funcionar con un formato de aplicaciones. Aplicaciones acuerdo o en concordancia con las necesidades que ustedes tengan. Es un concepto en el cual el salto de la neumática digitalizada hace que actualmente estemos definiendo si quiero una válvula de 3 vías, 2 posiciones, de 4 vías, 2 posiciones, de 4 vías, 3 posiciones. Uno lo podrá seleccionar directamente con un único dispositivo y poniendo a correr la apps que sea necesaria. Bien, a partir de ahí nos encontraremos con un gran cambio. Bien, el cambio en línea, el cambio online. Ahí es donde uno, por ejemplo, puede estar necesitando en un sistema con el Motion Terminal 8 válvulas de 2 vías, 2 posiciones para controlar una técnica de vacío, como está mostrando el ejemplo. A partir de ahí un cambio de herramienta y ya tener que trabajar con válvulas de 4 vías, 2 posiciones para poder controlar estos grippers con un cambio en línea, es decir, directamente a través de un controlador. Este es un ejemplo de un aplicativo y es lo que van a ver hoy. Vamos a mostrarles solamente algunos aplicativos básicos para que la webinar logre el objetivo, es que ustedes capitalicen un concepto de la neumática digitalizada, es decir, lo último en tecnología neumática que podemos conocer.
la función de la válvula puede ser cambiada durante la operación en primera instancia. Diagnósticos de presión permanentemente en las vías de trabajo de la válvula, es decir, que podemos chequear si la respuesta es buena, si tenemos un nivel de fugas, etcétera. Permanente sensado en cada una de estas válvulas. Veamos otros ejemplos. Este ejemplo que está mostrando acá es básicamente un actuador haciendo fuerza en función del material para el corte de esa madera. Entonces, lo que podemos hablar acá es básicamente no todas esas piezas están necesitando la misma fuerza. Si yo empiezo a analizar la cantidad de componentes que tendría que preparar para lograr este efecto, si no existiera el motion terminal, es mucho más grande. Bien, tendríamos que estar pensando en válvulas proporcionales, en una variable permanente en la cual el motion terminal puede estar, como dice ahí el título, seleccionando niveles de presión en función de lo que se necesite y en función de la herramienta que pueda aparecer. Muchos menos accesorios. Así es como les puedo mostrar respecto de esto. Perdón, vuelvo a una imagen atrás. La necesidad de válvulas de estrangulación, por ejemplo. Bien, cuando uno tiene que estar ajustando velocidades para encontrar sincronismo, el Motion Terminal podría encontrar ese sincronismo sin la necesidad de accesorios. Entonces ya empezamos a ver que estos accesorios habituales para nosotros, ese control de ajuste manual para ajustar velocidades, para que exista sincronismo, como tenemos un monitoreo de presión caudal, podemos también tener inclusive, como dice ahí, modo eco. No necesariamente en función de la carga que tengas puesta necesitas consumir exactamente la misma cantidad de aire. Esto puede ser ajustado inmediatamente por las apps que vienen cargadas. El siguiente ejemplo, regulación de presión proporcional. La regulación de presión proporcional, como habitualmente la conocemos, utilizando válvulas proporcionales. Ahí directamente con el Motion Terminal y la aplicación necesaria, con 2 conexiones por válvula, minimizaríamos completamente la cantidad de componentes. Los minimizamos. Bien. En la imagen que ustedes observan a la derecha, van a encontrar también el formato de diagnóstico de fugas. Una vez que la máquina termina de trabajar, cuando se pone en stand-by, si chequeáramos el movimiento de ese cilindro, ya tenemos registro de qué consumo tiene, de qué rangos de presión existen y con qué velocidad estaba alcanzando el posicionamiento. Entonces, inmediatamente podríamos estar chequeando el nivel de desgaste que tiene ese cilindro. En máquinas simples, puede que no sea tan relevante esto, pero imagínense que tenemos o existe una cantidad de máquinas donde hacer el reemplazo de un cilindro puede representar tener que desarmar casi el 80% de la máquina. Frente a estas situaciones es vital tener un conocimiento del estado de ese producto. El Motion Terminal podrá proporcionarlo también. Así como sincronismos en movimientos, así como velocidades distintas, sin interesarnos prácticamente el diámetro de ese cilindro, poder encontrar el sincronismo, o detenerse y eliminar el concepto de amortiguadores. Como una máquina con alto dinamismo podría desacelerarse, generalmente conocemos los amortiguadores para lograr esto. Si ponemos en esto un sensor en los últimos 50 milímetros de carrera, el Motion Terminal eliminaría más componentes, ¿bien? Logrando así el mismo efecto. En esta imagen vemos el control de válvula proporcional de vías, ¿sí? Si podemos jugar con el caudal de circulación, podríamos estar jugando con niveles de dosificación. Todo con un mismo hardware. Lo único que queda seleccionar es qué aplicación estás necesitando. Entonces, en algún momento, en un futuro no muy lejano, ustedes podrán estar analizando qué apps utilizo. Solamente el mismo hardware. Eso me parece que es el concepto más fuerte en la neumática digitalizada. ¿Con qué variantes nos encontramos hoy disponibles? Nos encontramos con estructuras de 4 válvulas, de 8 válvulas,
de 2 válvulas, de 4 válvulas más módulos, más 2 módulos de entrada, de 8 válvulas y 2 módulos de entrada, o 2 válvulas y un módulo de entrada. Bien, ya están todas disponibles. Insisto, por el momento para nuestra región es una venta dedicada, entonces lo que quiere lograr esta webinar es que primero ustedes se introduzcan en el producto, sepan en qué consiste. Ahí a la derecha tienen datos del nivel de micronaje que resiste, 40 micrones, los protocolos de comunicación, los caudales, como les decía hoy, están promediando los valores estándares en una válvula de un octavo, válvula de un cuarto, sin ningún problema, en los 480 litros minutos. Bien, pero necesitamos que el cliente identifique de qué estamos hablando. A partir de ahí, encontrar la aplicación, encontrar la necesidad, les pido se apoyen en el equipo de ventas para que cada una de estas situaciones sea analizada. Bien, no es solamente poner el motion terminal donde uno cree conveniente, no es un terminal de válvulas, es algo mucho más complejo respecto de una preselección, respecto de poner el producto donde nos traerá amplios beneficios. Y esa es nuestra responsabilidad, poder mostrar si consumiéramos este producto, dónde estarían proyectados los beneficios. Y claramente es un tópico que debo tocar porque esto está asociado a la digitalización, a la conectividad. Bien, simplemente con un nodo de comunicación, con el driver que controle las válvulas y con algún módulo de entradas, inmediatamente podremos subir información o tener la información del proceso al alcance de la mano. Y esto que hablamos, ¿no?, de la digitalización, la programación en línea, el poder conectarse, descargar las aplicaciones que necesiten, chequear o hacer una puesta a punto, son todas herramientas que pasan a ser básicamente controladas a través de la digitalización. Bueno, eso fue el tópico del Motion Terminal, por lo menos en esta primer webinar inicial que durante el 2019 empezaríamos a mostrarles. Algo que es interesante de conocer, aquellos que no lo identifiquen, es la tecnología de membranas que Festo trabaja. Dentro de la tecnología de membranas, ahí es donde nosotros identificamos oportunidades. Piensen que muchas de las máquinas con las que ustedes hoy están trabajando, proyectamos en un futuro tendrán que ser mucho más livianas, tendrán que ser transportables en más de una oportunidad, no digo que pase con todas, pero el concepto de tecnología de membranas es algo que tiene un tiempo ya interesante de desarrollo para Festo y que cada vez estamos encontrando más oportunidades de aplicación. ¿Sí? El principio de funcionamiento es muy simple. Cuando se aplica energía de presión, ¿sí?, el perímetro de la membrana tubular se dilata y se obtiene una fuerza de tracción. La carrera que se puede alcanzar es un 25% aproximado de la longitud total y piensen que el espacio que ocupa frente a un cilindro que tiene el mismo diámetro puede alcanzar fuerzas superiores a las 5 o a las 8 veces más que un actuador convencional. Ni hablar de los niveles de desgaste y la resistencia a los ambientes agresivos que pueden llegar a existir. Bien, debe quedar claro que no es un cilindro. ¿Sí? Es tecnología de membrana, por eso lo mostramos. La capacidad de fuerzas ahí tienen 6.000 newtons, 1.500 newtons, 630 newtons en función de los diferentes diámetros del músculo. Muchas veces le cuesta a nuestros clientes identificar dónde aplicar este tipo de material. Ese tipo de material, por ejemplo, acá tienen un ejemplo, distribución uniforme de recubrimiento mediante un formato de vibración. Insensible a la suciedad, ahí es donde estamos simplemente haciendo vibrar la estructura con los músculos a una alta frecuencia. El concepto de frenado, el concepto de mantener tensas algunas estructuras, un concepto de muelle neumático. Fuerza ajustable, imagínense que ahí uno simplemente tiene que ajustar el valor de presión y con eso modifica las fuerzas que pueden llegar a tener. Esto no tiene un movimiento escalonado, entonces un movimiento libre de fricciones, completamente estanco, solo para tener en cuenta. La mayor cantidad de aplicaciones que tiene en nuestra región han sido orientadas a estructuras de elevación,
con muy poca fuerza, ¿sí? Ahí es donde uno, con estos actuadores montados en un extremo y aplicando energía de presión, podemos tener recorridos bastante interesantes, recorridos cercanos al metro de distancia, por ejemplo, o un poco más si lo necesitaran, con bolsas de 100 kilos, bolsas de 200 kilos, en función de un cálculo. Ese cálculo generalmente, si lo necesitan, se pueden apoyar en nuestro soporte técnico, pero está bien orientado a la salud de nuestros empleados también, ¿no? Esos esfuerzos que se están haciendo actualmente, eh, o a veces trabajándolo entre 3 o 4 personas para mover algo, con esta tecnología podemos alivianar y ganar mucho más productividad, velocidad y claramente la salud de nuestros empleados, ¿no? Pero créanme, en nuestra región las aplicaciones que dominan, donde hemos encontrado oportunidades, han sido en estas de formatos de elevación. Por supuesto, ¿dónde vamos trabajando? Esta tecnología de entretenimiento y comunicación para nosotros es otro punto que vamos trabajando y que vamos innovando, y habrán visto diferentes desarrollos de Festo. Bueno, la tecnología del músculo es una de las que nos hace, por ejemplo, que las estructuras sean lo más livianas posibles. Perdón. ¿Qué tenemos acá? Dentro de las novedades, así como les mostré actuadores, motion terminal, sensores, terminales de válvulas, no quisiera dejar de mencionar la gama de actuadores rotativos. Esta gama de actuadores rotativos es un actuador simple de paleta con diferentes ángulos y tamaños, pero quizás el valor agregado es el sensado de cualquier ángulo de posición, bien, con un sensor que nosotros llamamos SRBS, donde podemos presetear, bien, posiciones y tener cualquier ángulo que ustedes necesiten en ese recorrido que existe. Bien, ocupa muy poco espacio, especial para diseños de máquinas, muy interesante y consumido por nuestros fabricantes. Entonces también es interesante que se den cuenta cómo funciona. Tiene características de anclaje que pueden estar en el mismo producto, podrían adicionarse, y la posibilidad de, si se necesitaran ángulos intermedios, también bloquearse. Bien, es un actuador rotativo. Así como están los actuadores rotativos, incorporamos una nueva variante de actuadores sin vástagos. Nosotros los llamamos actuadores sin vástago formato flat. Ocupan un nivel de espacio dentro de la gama que nosotros teníamos. Generamos una reducción casi de un 25, un 30%, y muchas prestaciones para acoplar actuadores, minimizando la cantidad de accesorios. ¿Vean? Es solamente para que los tengan presente y que sepan que tenemos este tipo de productos en formato configurable, o si se necesitará en carreras estandarizadas. Diferentes carreras básicas como un producto adicional. Debo mencionar otra novedad, que son los actuadores en formato, se llaman actuadores de GCT. Estos actuadores son actuadores que ocupan poco espacio. Se los identifica como actuadores con mini carro. ¿Bien? Con muy buena simetría. Esto nos ayuda a no tener que montar accesorios, con un nivel de robustez interesante. Trabaja con bolillas recirculantes. Bien. Un sistema de amortiguación incorporado. Entonces es muy poco espacio, muy robusto y listo para montaje directo. Bien. Hace a una estructura muy uniforme y de una vida útil muy larga. Ahí es donde muchas veces ustedes tienen que considerar que como clientes se pueden encontrar con máquinas donde la estructura de guía se la arma el propio cliente. Tenemos niveles de vibraciones, desgastes prematuros, trabajan sobre un actuador convencional. Piensen que este formato encima me parece como frutilla del postre, y lo que termina generando es un esfuerzo con muy poco espacio,
mucho mayor. ¿Por qué? Porque el actuador tiene doble émbolo. ¿Sí? Son 2 émbolos, entonces genera un nivel de fuerza de entre un 30 a un 40% mayor respecto de un actuador de las mismas dimensiones. No queríamos dejar de mencionarlo. Dentro de la gama de actuadores aparece la tecnología de grippers. Un nuevo grippers que Festo pone en el mercado es un gripper eléctrico. Ese gripper eléctrico con diferentes tamaños, con entradas, habla básicamente de un actuador sin escobillas, no necesita un controlador. Ustedes trabajan con señales de alimentación del gripper y con 2 inputs para controlar la apertura o cierre del gripper. Cuando no podemos utilizar tecnología neumática o nos resulta complejo ese tipo de cosas, ahí es donde aplica este tipo de producto. Este producto, el cual con sus características que acabo de mencionar, inclusive podríamos jugar con un control de ajuste de esfuerzo, bien, con un accesorio de tipo potenciométrico que tenemos en ese punto. Muy interesante para ir teniéndolo en cuenta. Para finalizar con las novedades y con las cositas nuevas que queríamos mostrarles, ahí es donde les muestro un sensor que se llama SDAS. ¿Sí? Este es el breve resumen con comunicación IO-Link, con indicadores de LED, con un botón Teach capacitivo, es decir, la programación es directamente apoyando sus dedos sobre la superficie del sensor, preparado para lugares donde tenemos un recorrido pequeño, por ejemplo un gripper, un actuador de poco recorrido, y la chance en un espectro de unos 40 milímetros de poder disparar dos señales con un mismo accesorio. Bien, el problema que existe con los actuadores neumáticos de pequeño tamaño generalmente es que como tenés que sensar la posición de avance, la posición de retroceso, tendríamos que poner 2 sensores, por eso generábamos 2 ranuras. Hoy con una sola ranura alcanzaría y con un solo sensor alcanzaría para poder lograrlo. Bien, es una preselección de la posición, del sensado de la posición y listo. Bien, con un potencial más alto. Si la estructura tiene un protocolo de IO-Link, imagínense que podríamos estar sensando el tamaño de una pieza. Bien, eso es lo que nos da la conectividad, eso es lo que nos da la digitalización y la tecnología en nuestros productos. Entonces, uno puede usar el mismo producto como un sensor para 2 posiciones o podríamos tener un análisis en todo el recorrido con información en formato IO-Link. Formato clásico o comunicación IO-Link como les estaba mostrando. Muy bien, vamos llegando al horario de cierre. Esas fueron las novedades que teníamos para mostrarles. Insisto, era para mí un desafío poder cerrar en una hora todos estas variantes, estas novedades que Festo está tratando de poner en la calle permanentemente, ayudándolos, dándole soporte, acercándose el asesor de ventas. No duden con este tipo de disparador en preguntarle al asesor, en decirle, me gustaría tener un poco más de información. También utilicen el canal de soporte técnico si hubiese dudas específicas que pueden hacer. Aquellos que han asistido a webinars anteriores, no dejen de utilizar un formato de Quick Search para la búsqueda de elementos y poder escribirnos si tuviesen necesidad desde nuestra página. Nos estaremos encontrando seguramente en las próximas webinars y atentos a las necesidades que tengan. Por favor, no dejen de escribirnos, consultarnos y mencionarnos oportunidades de aplicación donde nosotros podamos comercializar nuestros productos.